Buenas noches, mis queridos hermanos. En esta apertura de la escuela bíblica, nuestros corazones están gozosos por la oportunidad de recibir conocimientos de la palabra de manera conjunta. Y con esta tecnología que el Señor nos ha permitido tener, que la recibamos con alegría, gozo y compromiso de participar para nuestro crecimiento espiritual, y nos llene de sabiduría y gracia, como dice la palabra. Oremos. Bendito y alabado seas, Señor. Te damos infinitas gracias por este momento en la cual juntos y en armonía, Señor, disponemos nuestros corazones para escuchar, Señor, palabras tuyas que nos mantienen en comunión infinita y en espiritualidad, Señor. Que dispongamos nuestros corazones a oír tu palabra, Señor, y ponerlas por obra. Que nos mantengamos con el compromiso de servirte en espíritu y en verdad. Y que podamos ser cada día como tú quieres que seamos. Auténtico cristiano, de corazón. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, y por todo lo que tú harás, conforme a tu santa y bendita voluntad. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Con tu corazón dile. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad
Ahora buscamos en nuestras Biblias Gálatas 5, 22 y 23. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos son características de Cristo que nos mantiene en íntima comunión con el Padre. Jesús aquí en la tierra se mantuvo con esos frutos espirituales y así lo expresamos cuando Dios hace su obra en nuestros corazones. Que el Señor añada bendición en cada palabra. Amén. Ahora, señores, presentamos la clase bíblica a cargo de nuestra hermana Rebesta Nicole Holguín, con el tema Carácter de Cristo. En esta primera parte de la serie, Jesús como modelo. Que el Señor te use con poder, para su gloria y para su honra. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué privilegio, qué honor es el poder compartir juntos esta palabra, poder compartir juntos este estudio que va a nutrir al espíritu. Dice la palabra de Dios que el ejercicio del cuerpo para poco es provechoso. Y verdaderamente, más importante que cualquier cosa, es nutrir el espíritu. Y vamos a iniciar este tiempo con esta serie titulada Jesús como modelo. Pero en la noche de hoy vamos a estar viendo el carácter de Cristo. Y he tomado como base de este estudio el versículo que podemos encontrar en 1 Corintios 11:1, que dice: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto fue escrito por el apóstol Pablo. Vamos a orar. Bendecimos tu nombre, altísimo Dios, soberano Dios. Queremos, Señor, que tú nos hables esta noche. Padre, que tú pongas el querer como el hacer en nuestros corazones. Que tú pongas, Señor, en nosotros todo lo que haga falta para completar el carácter que tú quieres para cada uno de nosotros. Queremos aprender de ti, Maestro. Queremos que tú nos enseñes a vivir como te agrada. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea revelando la profundidad de lo que necesitamos escuchar de ti para cada una de nuestras vidas de manera especial. Te honramos, Señor, te amamos y queremos que tú te adueñes de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar el estudio viendo el concepto carácter. El carácter se define como el conjunto de rasgos, de características que determinan el origen de algo o de alguien, que nos indican la naturaleza de algo o de alguien. Como vamos a hablar en este caso del carácter de Jesús, vamos a ver en pequeños rasgos esas características que nos revelan el origen de Jesús. Lo primero que quiero que veamos en este tiempo es la naturaleza de Jesús, porque en función de su naturaleza es que podemos entender su carácter y entender la magnificencia de su carácter. Y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias algunos versículos que nos revelan ese origen de Jesús. Y obviamente al hablar del origen de Jesús necesitamos hablar del concepto Trinidad. Saber que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Está el Padre, Dios Padre, está el Hijo encarnado en Jesucristo y está el Espíritu Santo.
Entonces, vamos a ver cada uno de estos versículos para contextualizar ese origen de Jesús. En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, leemos lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose a Jesucristo. Jesucristo es el Verbo de Dios. Me impresiona mucho que se hable del concepto verbo. Si nos vamos al significado gramatical de la palabra verbo, verbo significa acción. Jesucristo es la acción de Dios. Jesucristo es la persona tangible de Dios. Jesucristo es quien acciona. Gloria a Dios por eso. Porque Jesucristo, Dios es como esa palabra y Jesucristo es quien lo efectúa, quien lo hace posible. Jesucristo es quien lo hace un hecho. Y gloria a Dios por eso. Porque en Jesucristo fue efectuado, en Jesucristo fue ejecutado lo que salió de la boca de Dios. Gloria a Dios por eso. Continuamos leyendo en el libro de Apocalipsis 19, versículo 3. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, refiriéndose a Jesucristo. Esas ropas teñidas de sangre hablan de esa crucifixión de Jesús y de esa resurrección de Jesús. Nos recuerdan no solamente el origen de Jesús como deidad, como parte de la Trinidad, como Dios mismo, sino también nos recuerdan, gloria a Dios, esa muerte y vida y nueva vida, esa naturaleza que murió pero vivió de Jesús. No sé si ustedes entienden como la magnitud de esto. No solamente nos muestra esa naturaleza de Jesús Dios, sino también la naturaleza de Jesús que es parte de su esencia, su crucifixión y su resurrección. Porque parte de la esencia de Jesús es esa, la esencia de Jesús, el fundamento de Jesús, es eso, es su muerte y es su resurrección. Mi amado, así mismo, tú y yo, nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a través de la vida que Cristo nos da, debe ser parte de nuestro carácter, debe ser parte de nuestra esencia, forma parte de nuestra nueva naturaleza. Y vamos a estar viendo esto un poquito más adelante. Vamos a continuar leyendo Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén, gloria a Dios. El Verbo, Dios, la palabra, la acción se hizo carne, y no solamente se hizo carne para habitar en las moradas celestes, no, se hizo carne para habitar entre nosotros. Jesús, la deidad, se encarnó, se hizo hombre y descendió de su trono de gloria, porque ¿cuántos podemos decir? Jesucristo fue rey, es rey y será rey por siempre. Aleluya. Él nunca dejó de ser rey. Jesucristo dejó el trono de gloria, se encarnó, se hizo hombre, el Verbo se encarnó y descendió para vivir la vida que nosotros vivimos, para que esas cualidades, ese carácter, fueran vistos no de una forma idílica en un mundo paralelo, sino en la vida, en nuestro contexto, en las realidades humanas, que fueron en otros tiempos, sí, fueron en otros tiempos, pero en nuestros tiempos todavía vivimos la traición, todavía vivimos la desilusión, la decepción, la tristeza, la amargura. Todas esas realidades las vivimos y Jesús también las vivió. Dice la palabra de Dios también que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, Jesucristo, que en todo fue tentado. Entonces Jesucristo vivió todos los padecimientos que nosotros podemos como seres humanos vivir. Y para mí en esto está esa muestra de amor, que Él no tenía que hacerlo, Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí, y para reconciliarnos con el Padre. Vamos a ver esta última cita de esta parte, que está en 1 de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo.
Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo, refiriéndose a Jesús, es la segunda persona de la Trinidad. O sea que parte de la naturaleza de Jesús es celeste. Sí, Jesús fue hombre, pero también es celeste, es deidad. No dejó de ser deidad nunca. Que muchas veces hemos escuchado, no, Jesús era 50% hombre y 50% Dios. No, Jesús era 100% hombre y Jesús era 100% Dios. Eso es parte de los misterios de Dios que preguntaremos en algún momento cuando estemos en el cielo y podamos morar con nuestro Padre al fin. Vamos a continuar. Jesús llamado como Verbo. Desde el momento en el que escuché este tema del carácter de Jesús, dije, wow, es que Jesús es el Verbo. O sea, Jesús es el Verbo. Y para mí no hay como otra definición más completa que decir que Jesús es el Verbo. Es eso que les explicaba, de que es la parte que acciona de Dios, es la persona visible de Dios, es de la Trinidad, es la única persona que tenía un cuerpo físico. O sea, Dios abarcó todo lo que nuestro pensamiento, o sea, Dios no dejó ningún cabo suelto. Dios abarcó todo lo que nuestro pensamiento pudo idealizar sobre Él, en la persona de Jesús. Todos los elementos del carácter de Jesús han sido humanizados en Él, de manera que pueda servirnos de ejemplo de una vida de rectitud. ¿A qué me refiero en que han sido humanizados? Porque recordemos que Jesús es Dios. Entonces, tal vez al nivel de humildad, de amor, de mansedumbre que Jesús llegó, es un poco imposible para nosotros, pero Jesús como que lo aterrizó. Si nosotros comparamos, por ejemplo, cuando hablamos de las cualidades de Dios Padre, hablamos de la omnipresencia de Dios, hablamos de la omnipotencia de Dios, hablamos de la omnisciencia de Dios. Y la verdad es, mis amados, que no podemos compararnos con eso, no podemos llegar a tener esas cualidades, esas virtudes, esas características, porque esas características solamente le corresponden a Dios. Sin embargo, en la persona de Jesús hay cualidades que son eventualmente alcanzables, potencialmente alcanzables, tales como la humildad, la santidad, la mansedumbre, la bondad, el amor. Son cualidades humanizadas del mismo Dios, porque también están en Dios, pero que fueron hechas realistas, fueron hechos estándares realistas en la persona de Jesús. Obviamente mostrándonos ese ejemplo de esa perfecta voluntad de Dios en la vida del ser humano. Me impresiona muchísimo algunas de las definiciones que da la palabra de Dios sobre Jesús. Y vamos a ir viéndola una a una. Habla del príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Todo esto es refiriéndose a la persona de Jesús. Vamos a verlo poquito a poquito. Admirable, es decir, que Jesús será admirable, es admirable. Quiere decir que hay perfección en Él, que es digno de ser admirado. Consejero. Aunque esta es una cualidad y una virtud que se le atribuye principalmente al Espíritu Santo, también en la persona de Jesús, cuando vemos el libro de los Hechos o cuando vemos algunos evangelios, podemos ver esa sensibilidad de Jesús de aconsejar, de enseñar, de conducir, de guiar. Por eso también se le atribuye a Jesús la función de maestro. O sea, Jesús es todo, Jesús es todo. Y en esta parte podemos ver, aunque esta es, como les decía, una virtud que se le atribuye al Espíritu Santo, también en la persona de Jesús podemos ver ese consejo. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es príncipe de paz. O sea que uno de las
cualidades, de las características que reflejan a Jesús es la paz. Es la paz. Y eso se dijo de Jesús antes de que naciera. O sea que eso forma parte de su naturaleza, de su esencia. Continuamos viendo en el libro de Juan 10:11 a Jesús como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ven como parte de la esencia de Jesús, de la naturaleza de Jesús, no puede desprenderse de su obra redentora. La obra redentora de Jesús, gloria a Dios por eso, forma parte de su naturaleza, no se desprende nunca de su naturaleza. Quiere decir esto, que esa obra redentora de Jesús no fue un evento fortuito, es que formó parte desde el principio de su esencia, de su naturaleza, de su fundamento. La obra redentora de Jesús lo hace quien es. Gloria a Dios por eso. Ojalá que esa obra redentora de Jesús pueda hacernos a nosotros quienes somos. Ojalá que esta obra redentora de Jesús pueda decir, no, es que la obra redentora de Jesucristo, es que la salvación que le fue dada a través de Jesucristo no puede desprenderse de quien ella es o de quien Él es. ¿Cuántos quisiéramos que fuera así? Que pudieran decir de nosotros, es que no puedo hablar, no puedo describir a esa joven, a ese joven, a ese señor, a esa señora, sin pensar, sin mencionar la salvación, sin mencionar que ha sido redimido. Quiera el Señor que podamos vernos de esa manera. Vamos a hablar ahora de Jesús como el pan de vida. Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. En el versículo 49 vemos, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan, hablando de sí mismo, que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vemos otra vez como Jesús habla del concepto de muerte y resurrección como parte de su identidad. Y me encanta que Jesús es muy consciente de quién es. Dice, no, espera, yo soy. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? En la medida en la que nosotros conocemos quiénes somos, somos menos vulnerables a contaminarnos con lo que está a nuestro alrededor. En la medida en la que somos más conscientes de cuál es nuestra nueva naturaleza, gloria a Dios, en la medida en la que sabemos cuál es nuestra esencia, nueva esencia, en Dios, como parte de la familia de Dios, somos menos propensos a mezclarnos, a ser confundidos, a ser vistos como lejanos de Dios y no como cercanos, porque en Jesucristo hemos sido hechos cercanos. Y vamos a ver en esta última parte a Jesús como vid verdadera. Esto lo vamos a ver en el libro de Juan 15:19. Me disculpo, es Juan 15:1, que se titula Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Me gusta que esta parte del carácter de Jesús nos muestra su suficiencia, su indispensabilidad. Jesús es indispensable, mis amados. Todo pámpano que no está cerca de la vid
no puede llevar fruto. La razón por la que tú y yo podemos dar fruto de algo es porque estamos cerca de Jesús. En la medida en la que estamos cerca de Él, fortalecemos nuestra identidad, fortalecemos nuestro carácter. Dígase, mi amado, que nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza, al igual que nuestro carácter, depende del carácter de Jesús. Nuestro fruto, nuestra vida, lo visible de nuestra vida, debe estar asociado a Jesús, debe reflejar a Jesús, debe conducir a otros a Jesús. Esa es la razón por la que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, porque nosotros debemos y conscientemente debemos vivir siendo resultado, producto de, relacionado con Jesús. Para concluir esta parte, quiero que veamos algunos aspectos importantes de esta primera etapa del carácter de Jesús. En las próximas semanas vamos a estar viendo más a profundidad los detalles con ayuda de hermanos y hermanas que el Señor ha bendecido y que el Señor ha llenado de palabra y de revelación de su palabra y del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y vamos a conocer en esta pequeña reflexión, yo no sé si llamarle reflexión o no sé si llamarle observaciones importantes para nuestra vida. Conocer a Jesús es lo que me revela su carácter. Conocer a Jesús es lo que me revela su carácter. Si no conozco a Jesús, no puedo conocer su carácter. Por lo tanto, no puedo ser imitador de Él. Por lo tanto, no puedo cumplir esa voluntad de Dios para mi vida. Y algo importantísimo. Pudiéramos decir, no, ya yo soy salva, ya yo soy salvo. Dios que me arregle en el camino, Dios que me arregle en el camino, Dios que me vaya perfeccionando en el camino. Cuando hablamos de conocer a Jesús, estamos hablando de vida eterna. Y eso dice la palabra de Dios en el libro de Juan 17:3. Y vamos a leer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna se fundamenta en Jesucristo, en conocer al Padre y conocer al Hijo. De nuestro andar, de nuestro caminar, se encarga el Espíritu Santo. Pero la vida eterna es en Jesucristo, el Hijo, y en el Dios Padre, que son uno mismo. Me llama muchísimo la atención de este estudio y creo que es una de las cosas que más se quedan en mi corazón. Que si se fijan en todas las citas anteriores que hemos tenido, Juan es la persona que describe a Jesús con la mayor precisión. Juan es la persona que tiene de Jesús su descripción. Y pudiéramos preguntarnos por qué. No sé si usted sabe o no sé si usted recuerda que Jesús se refirió a Juan como el discípulo amado. Juan era tan amado por Jesús que en la cruz, al pie de la cruz, le entregó su madre a Juan. A ese punto era la cercanía, era la relación, era el vínculo de Jesús y Juan. Mi amado, si tú y yo queremos exponer al Dios al que servimos, al Cristo vivo, al Cristo que nos ha salvado, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, debemos conocerle. Juan podía hablar de esta forma tan contundente, tan clara, tan precisa sobre Jesús, porque le conocía. Así que tú y yo, para poder presentar a Jesús, que no lo hacemos porque nos sale de un misericordioso corazón, lo hacemos porque es el llamado de la iglesia que está en la Gran Comisión que se encuentra en el libro de Mateo 28, que le invito a que lo pueda leer. Es parte de nuestra responsabilidad exponer a Jesús, y exponer a Jesús incluye su carácter, y eso lo podemos saber cuando, así como Juan, podemos ser cercanos y podemos compartir tiempo bueno con Jesús.
Jesús es la razón por la que somos salvos. Es la razón por la que podemos ser llamados hijos de Dios. Y a esto yo me refiero con lo que llamo nueva naturaleza. La palabra de Dios en el libro de Romanos 3:23 dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. También decía el salmista, en pecado me concibió mi madre. Nuestra naturaleza biológica a causa del pecado en el huerto del Edén se convirtió en una naturaleza carnal, en una naturaleza pecaminosa. Y es a través del sacrificio de Jesús, del sacrificio del Hijo de Dios, que esa naturaleza es cambiada de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza fundamentada en la justificación, que es el pago de nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo siendo inocente. Es esa transacción mediante la gracia que fue dada, ese glorioso intercambio que fue hecho en la cruz del Calvario, de la vida de Jesús por nuestra vida. Esa es nuestra nueva naturaleza y nuestro carácter debe estar permeado de esa naturaleza. Si el carácter es lo que define la esencia de algo o de alguien, si esa es nuestra nueva naturaleza, eso es lo que debe definir nuestro carácter. El carácter revela la naturaleza de alguien. Nuestro carácter revela nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza. La naturaleza de hijos de Dios, la naturaleza de coherederos del reino de Dios junto con Cristo. Es una pregunta que debemos hacernos. Si no es así, entonces, ¿cuál es la naturaleza en la que estamos viviendo? ¿Cuál es el origen en el que estamos viviendo? Hemos omitido esa parte de nuestra vida en la que ya hemos sido limpiados y hemos sido lavados y continuamos viviendo con las viejas ropas que ya no nos sirven. Esas ropas ya no nos quedan. Ya nos quedan pequeñas esas ropas. Necesitamos ropas nuevas. Ropas que representan al reino al que pertenecemos. Mis amados, oremos. Oremos para que Dios nos ayude y nos dé pasión por conocerle. En la medida en que le conocemos, nos conocemos a nosotros mismos, conocemos nuestra identidad y somos menos vulnerables a las acechanzas del enemigo. Oremos también para que Dios ponga a la disposición de nosotros de ser transformados mediante su Espíritu para representar con dignidad, para representar con honor la naturaleza que nos ha sido dada a través de la sangre de Jesús. Oremos para que en medio de las dificultades podamos mantener firme el carácter que hemos sido llamados a tener. En ningún momento de la vida de Jesús, por doloroso que fuera, por triste que fuera, por angustiante que fuera, por complejo que fuera, en ningún momento Jesús renunció a su naturaleza. Tú y yo, mis amados, estamos llamados a mantener firme nuestra fe sin fluctuar. Estamos llamados a mantener nuestro carácter basado en la naturaleza de Jesús, cualquiera que sea el momento que nos toque vivir. Gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir juntos. Limpia, Señor, mis pecados. Recibe toda gloria y toda honra, Dios mío. Que esta iglesia pueda ser hallada fiel delante de ti, Dios. Que esta iglesia pueda cumplir los objetivos que tú tienes con ella. Señor, que podamos ser transformados en nuestro carácter, que podamos parecernos al Dios que nos hizo. Señor, que nuestro carácter revele y refleje la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, por las veces en las que nuestro carácter fue determinado por momentos difíciles, por cosas externas, Señor, por personas que nos influenciaron, mi Dios, a modificar nuestro carácter. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en la naturaleza, en la identidad que tú nos has regalado. Gracias, Espíritu de Dios, por tu palabra. Gracias porque tú nos llevas a entenderla, tú nos llevas a comprenderla y ayúdanos también a vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias a todos ustedes y vamos a tener ahora pues las preguntas, los comentarios y todo eso. Toda gloria sea para Dios y ha sido todo un honor compartirla con ustedes. Dios les bendiga. Buenas noches.